Hola chiquillos, tantos videos sin vernos. Miren, aprendí a agrandarme. Este video es un resumen de lo que vimos en la clase que revisamos la guía 3, que la revisamos el día lunes 4. em, y avanzamos un poquito también el martes 5. Y este mismo día, martes 5, terminamos o avanzamos bastante con la guía 4. Así que esta es la primera parte de la revisión de las clases que hemos hecho, ¿ya? Entonces, también aprendí a achicarme. Ya, no sé, estoy muy tecnológica. Ustedes saben que ahora que soy youtuber. Ya. Entonces, en esta guía lo que comenzamos a analizar es para qué leemos, para qué leen ustedes, para qué leen o para qué quieren que sus estudiantes aprendan a leer. ¿Cuál es la intencionalidad de la lectura? ¿Para qué? ¿Solo para decodificar y leer las guías de la profesora Yelisa? También, pero no necesariamente es lo único. Cada uno de ustedes tiene motivaciones por las cuales leer, una cercanía con la lectura, caminos de lectura, tiene su historia con la lectura también y con el acercamiento a la lectura. Por eso me parece interesante que analicemos cuáles son los principios fundamentales de la enseñanza de la lectura con este apellido, con este apellido extraño del señor aquí de Jaene, no sé cómo se dice. ¿Qué son los principios? Bueno, en estos principios, el primero que se nos plantea es la enseñanza explícita del código. O sea, que hagamos esto, la relación fonema-grafema, que se lo enseñemos de manera explícita y no dejemos que ellos lo adivinen. Evidentemente vamos a tener niños que les va a ser más simple, niños que lo van a poder hacer solo y niños con los que vamos a necesitar ayudarlos bastante para que logren eso. Pero tenemos que ser conscientes de que debemos hacerlo, ¿ya? También el principio de progresión racional. Eso significa que lo que tiene relación, por ejemplo, con el algoritmo lector. Cómo vamos entregando a los estudiantes a través de actividades, qué sé yo, las letras, entregándoles las letras de manera que primero empecemos con las letras más simples y comunes y luego vamos complejizando el algoritmo hasta llegar incluso a los dígrafos, ¿cierto? Por lo tanto, también en este aprendizaje deberíamos trabajar el principio de aprendizaje activo que asocia la lectura con la escritura, o sea, que podamos nosotros presentarles la lectura y la escritura como un todo, como uno apoyando al otro. Por ejemplo, a partir de un texto escrito, poder trabajar unas sílabas, por ejemplo, en vez de enseñar mame, mimo, mu, que a partir de un texto reconozcamos cuáles son las sílabas que comienzan con a, i, o, y escribirlas y trabajarlas de una manera que sea activa y de una forma que además sea amable y que se entienda que la lectura y la escritura van de la mano. Ya no separarlo tanto, no como lo estamos aprendiendo nosotros, ustedes, por un lado la lectura y por otro lado la escritura, a ellos se lo tenemos que presentar juntos, para que se entienda cómo se relacionan. Y en este proceso tenemos que trabajar el principio de transferencia de lo explícito a lo implícito, o sea, trabajar en la fase 1 que es la decodificación, eso, para que lentamente vayamos trabajando la fase 2 que es internalizar estas reglas de decodificación de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el proceso, ¿ya? Y eso lo tenemos que ir, es un proceso largo, no es una cuestión de una o dos clases, y a medida que vamos complejizando el algoritmo lector, también vamos a ir complejizando este proceso, el de la internalización de las reglas. Pero siempre esta es la fase 1, tienen que recordarlo, ¿ya? Que tiene relación con esto. Eso. Para eso también tenemos que tener claro el principio de elección racional de los ejemplos y de los ejercicios. O sea, no podemos llegar y presentarles cualquier texto a los estudiantes porque les puede ser muy complejo. Y no me refiero con que sea difícil solamente de entender, porque siempre tenemos que presentarles material desafiante a los estudiantes. Ya no les vamos a presentar estos porque ya mi mamá me mima. Porque es súper simple, lo tienen que aprender y ya se lo van a aprender. No, tenemos que presentarles textos eh, que presenten un desafío, textos donde además podamos hacerles preguntas, textos simples donde además podamos también hacer que ellos vayan relacionando lentamente las letras con el fonema, con el grafema, eh, la- los grafemas más simples con los grafemas más complejos y vamos graduando, entregándoles contenido de acuerdo al grado y al nivel que estamos trabajando, ¿ya? Eh,
¿Para qué? Para lograr que ellos logren este principio activo de atención, nivel y disfrute. Recuerden que les estamos enseñando, pero esto no puede ser una tortura, ¿ya? Tiene que ser un proceso relativamente interesante, desafiante, que les llame la atención, que los incentive a trabajar, pero también tenemos que generar que les guste, ¿ya? Porque ¿cuántos de ustedes no me contaron el año pasado o en las clases que tenían una relación inicial difícil con la lectura? Eh, y con la escritura también, un proceso casi como de tortura. Bueno, tenemos que trabajar y modificar y generar actividades que hagan todo lo contrario, ¿ya? Y nunca olvidarnos del principio de adaptación al nivel del niño. Ya, cada niño es un mundo, cada niño es diferente y en cada curso de 30 estudiantes, ojalá de 40 estudiantes, van a encontrar distintos tipos de niños, distintos niveles de aprendizaje, con distintas dificultades, con distintas eh, necesidades y en general también un curso se caracteriza por tener ciertas características y el curso de al lado, el mismo nivel, puede tener otras características. Entonces no podemos hacer en todos lo mismo. Tenemos que estar pendientes de cómo adaptar las actividades para nuestros niños, para nuestro nivel, ¿ya? Dentro de las estrategias de lectura que conversamos está la utilización de conocimientos previos. Cuando presentamos una lectura, para que a los niños les sea un poco más fácil acercarse a esto, y esto lo vamos a analizar mucho más en la guía que aparece como 4, me parece que es la de momentos de la lectura, que hay un error ahí que lo conversábamos en clase con Patricia y algunas compañeras que se dieron cuenta que me equivoqué y le puse el mismo número a 2 guías, pero una y la otra que es la de momentos de la lectura tiene otro número que creo que es la 6. Lo voy a corregir más adelante, ¿ya? En en esa guía vamos a ver los momentos de la lectura. Y en los momentos de la lectura vamos a ver algunas estrategias para trabajar cada momento. Pero en general, y mientras no profundizamos en eso, porque vamos a hacer un taller más adelante de eso, es estrategias para acercar la lectura a los niños, ¿ya? Por ejemplo, utilizar los conocimientos previos, tanto si conocen o no conocen el contenido de lo que vamos a ver. Yo les daba el ejemplo del sushi, puede ser que trabajemos un texto que se trata del sushi, pero eh, la mitad de nuestros estudiantes no saben lo que es el sushi, entonces, ¿cómo lo vamos a acercar al conocimiento de algo que se llama sushi? Ellos no tienen ni idea si se come, si se toma, si se juega, si, ¿ya? Y ahí podemos trabajar con los conocimientos previos para establecer conexiones entre lo que saben y lo que no saben. Porque incluso si seguimos con el ejemplo del sushi, la mitad del curso no sabe, pero la otra mitad sí, trabajamos con los conocimientos previos de estos estudiantes para establecer conexiones ya. Es una comida, estos niños que no saben, es una comida, es extranjera, es de esta forma y qué sé yo. Y ahí vamos estableciendo ciertas relaciones y conexiones mentales. Cuando tenemos dificultades con el significado de una palabra, también es bueno que los aclaremos o que lo vayamos aclarando. Muchas veces, como decían algunas compañeras, se puede entender el significado de una palabra a través del contexto del texto. Y otras veces vamos a tener sí que buscarlas en el diccionario, explicárselas, darles más ejemplos para que puedan contextualizarla un poco mejor, ¿ya? Pero sí, cuando a veces estamos leyendo algo y no entendemos una palabra, a veces se nos enreda todo. Acuérdense, por ejemplo, ahora de la palabra onset. Si yo les hablo que tenemos que analizar primero el onset y después la rima, ustedes van a quedar plop. Ahora, si yo les explico, se lo voy a explicar más adelante. ¿Qué significa el onset? Ahí les va a quedar mucho más claro, ¿ya? También es bueno elaborar predicciones de qué se va a tratar esto o establecer inferencias, qué va a pasar ahora con la caperucita, cuando le dije, la abuelita con esta nariz y esta oreja, ¿qué le va a hacer la abuelita? No sé. Parafrasear es cuando nosotros explicamos con nuestras palabras algo que nos han leído o que hemos leído. Explique con tus palabras, parafrasear. Y luego visualizar, proyectar acciones, actitudes, situaciones, ¿ya? Por ejemplo, una actitud de un personaje, ¿por qué trató esto? ¿Cómo lo podría haber hecho? ¿Qué? ¿Ya?
Esto ya lo habíamos visto, los tipos de lecturas son las lecturas en voz alta, por ejemplo, que puede ser en voz alta del profesor, pero también del estudiante, y cuando también es del estudiante, hablamos de la lectura en seguidilla. ¿Se acuerdan? Ese, ya, la Patricia lee hasta el punto, ya, la Catherine lee hasta el punto, ya, el Brandon lee hasta el punto. Eso, ¿ya? Eh, Depende mucho de cómo se trabaje en el curso, puede generar, como alguien me decía ahí, ansiedad. Miren, me equivoqué. Eh, eh, Aunque aquí también podríamos pensar en que, eh, y aquí no es provoca tensión, horror. Toda la falta de ortografía habidas y por haber en una sola guía. Y nadie me dice nada. ¿Cómo es posible? Eh, Tenemos que pensar en que esta tipo de lectura, cuando alguien ve que ya se acerca a él, puede generar tensión. Sugiero que se haga lectura en seguidilla, pero con voluntarios, ¿ya? Eh, Depende del curso también. Todos ustedes lo tienen que ir evaluando de acuerdo a las características de su grupo. Eh, y evidentemente también está la lectura compartida y esta la vimos, ¿se acuerdan? En un video en YouTube que era del Ministerio de Educación, donde estaba el grupo de niños y estaba una educadora. Este lo vimos con una educadora que escogían un cuento de un pingüino, ¿se acuerdan? Si quieren ahí pueden revisar de nuevo el video. Lo mismo que la lectura guiada, también lo vimos el año pasado. Y la lectura independiente, que evidentemente es el tipo de lectura en el cual el niño ya lee solo y se sugiere el programa de lectura silenciosa sostenida, que es este programa donde los primeros 15 minutos de la jornada escolar se puede se les permite a los estudiantes leer un texto. Lo ideal sería que fuera un texto que ellos escogieran porque a ellos les gusta y que si no lo pueden llevar de la casa esté en su biblioteca de aula, en la biblioteca de aula de al lado, que las podamos intercambiar para que tengan variedad y que de acuerdo a sus intereses vayan escogiendo un texto y vayan descubriendo también cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es cómo ir pasando de la conciencia fonémica a, a la lectura. ¿Cómo vamos a ir jugando con eso? En la siguiente guía vamos a trabajar más eso. Y les voy a dejar en el siguiente video, vamos a trabajar lo que son las dimensiones de la competencia lectora, los niveles de lectura y la evaluación de la habilidad lectora, que esto ya lo habíamos visto, pero igual vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Ya chiquillos, los veo en el siguiente video.